del 4 al 30 de abril que se les abre. Si ya lo tienen habilitado, si ya lo hicieron, puedo habilitárselos para que lo suban. Doctora, una duda. Yo hice el mismo nodo hace como en septiembre, creo, del año pasado. Lo puedo subir porque intenté hacerlo de nuevo y me sale la misma el diploma, la misma fecha vieja, Ah, ya. ¿Y con qué clase la hizo? con neuroanatomía. Ah, ok. Sí, hágalo porque ya no le van a permitir hacerlo. Recuerden que la tarea 19 es la que tenemos pendiente de distribuir, que lo tengo que hacer ya la próxima semana. Entonces, si ya tienen algunos de los diplomas, entonces se los voy a habilitar o seguimos el orden de subirlos del 4 al 30 de abril. ¿Qué dicen? Creo que está Hola, bien si, creo que está bien si se dejan esa fecha, doctor. ¿verdad? Así para que no estén tan atareados. Entonces, siempre dejémoslo en esa fecha porque en esa fecha se va a habilitar esto. Vamos a ver. Doctora, sobre esa tarea, la 19, había en el sílabo que descargamos, ahí estaba más o menos lo de la fecha. Sí, Perdón, lo de los temas. Creo que decía, la que yo tengo, por lo menos dice, y distribución de temas por el docente, pero todavía no los tengo. Lo estoy haciendo. Porque van a tener que ser temas de que ustedes puedan aplicar la clínica, la bioquímica en la clínica, o temas bioquímicos de investigación, por ejemplo. Entonces, eso estoy buscando los artículos y eso para ver cuánto hay de cada uno de los temas para que no tengan, cuando los busquen ustedes por su cuenta, pues se puedan encontrar, porque tiene que ser cosas nuevas. sí, como le digo, la que yo tengo dice investigar las guías alimentarias nacionales. Esto ya no Ah, sería es entonces. que esa es la realidad que esa es la que yo tengo, pero como me hablaron de que tenía que hacer parte de esta, yo prefiero las guías alimentarias para Honduras, porque los temas de investigación, si bien es cierto, nos dan conocimiento y un aporte nuevo, ustedes ya lo están haciendo en las otras clases. Y el tema este del nodo alimentario, esto es la parte básica de lo que la OPS y el Ministerio de Salud han organizado como situaciones básicas para las enfermedades y patologías como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad metabólica. Entonces, a mí me parece que es mejor dejar esa tarea que la investigación. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, la verdad que ese tema de las guías alimentarias se miraba mucho mejor. Yo pienso que sí, porque todos están haciendo ya parte de investigación bibliográfica en las otras partes de sus asignaturas. Entonces, yo creo que la tarea 3 siempre la vamos a dejar con las guías alimentarias. Si ustedes están de acuerdo, yo las prefiero porque uno, ustedes están ya integrando a los programas de salud y están viendo al paciente como una unidad metabólica, ¿va? No solo como médico internista, como cardiólogo. Recuerden que la educación básica del médico general es, pues, no la especialidad de medicina familiar que va a ver todos los aspectos a todos, desde el adulto mayor hasta el recién nacido, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener ese conocimiento general que es parecido a la medicina, a la especialidad de medicina familiar, ¿verdad? Que tenemos que tener un todo, visualizar al paciente como un todo, y esta guía alimentaria nos da esa oportunidad de trabajar con esta parte del tipo metabólico, que son los temas que estamos viendo. Entonces, la vamos a dejar entonces siempre y la voy a volver a graficar porque no sé si se las había cambiado ya en su calendario de actividades en la plataforma. Entonces, si todos están de acuerdo, entonces vamos a dejar las guías alimentarias y vamos a seguir con los temas. Ok, muchas gracias, Eh, doctor. entonces, bueno, los temas de hoy prácticamente
Sí. Las guías alimentarias, bueno, la pueden hacer en grupo, pero me presentan las tareas individuales. Y al momento de que ustedes están distribuyéndose el trabajo, pueden hacerlo, cada quien me va a decir qué aportes tuvo en la integración del trabajo. Porque este ya no se trata de un copy-paste porque lleva dos espacios, ¿verdad? Lleva la parte de las guías alimentarias y una pequeña investigación de campo que ustedes la pueden hacer en el lugar que les quede más cerca del centro de salud, o lo pueden hacer a través de virtual, ¿verdad? Con alguna nutricionista de los centros hospitalarios, ya de cualquier lado, ¿verdad? Ya sea del seguro, ya sea de un centro de salud, ya sea de algún hospital privado, ustedes tienen esa oportunidad, por eso es importante que la vayan haciendo, ¿verdad? Por eso se las doy hasta el final, pero yo creo que un mes no es suficiente para que ustedes hagan ese trabajo, porque primero tienen que leerlo y luego tienen que ver qué está pasando con la distribución de nuestra dieta básica. Entonces ustedes saben que normalmente nosotros ¿qué comemos? Arroz, tortilla, frijoles, queso. Y si comemos espaguetis, los espaguetis los combinamos con frijoles, ¿verdad? Queso, mantequilla, más la salsa. O sea, ¿cuál es la parte de la dieta? Entonces, si nosotros estamos viendo esa dieta y la estamos comparando con las guías alimentarias, estamos viendo que la proporción de carbohidratos se sube al máximo. Entonces, por esa razón, este tema, por ejemplo, ahorita de los carbohidratos, tanto en la parte bioquímica como metabólica, tenemos que tener en cuenta al momento que nosotros estamos evaluando el paciente, porque además de que vamos a ver cómo está trabajando, cuando nosotros hacemos funciones orgánicas generales, no solo queremos saber qué es lo que come por saber si come, ¿va? Sino que hay que ver la proporción, lo que nos interesa es la proporción de la dieta de nuestro paciente y lo vamos a hacer ese análisis con la patología que tenemos. O número dos, si el paciente es sano, es ver esta proporción de lo que está comiendo y los antecedentes familiares de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y vamos a aplicar la parte preventiva y vamos a promocionar. Entonces, esa es la parte importante de la parte de lo que es de lo que es la tarea de las guías alimentarias. Doctora, una última Luego duda. no, Ajá. Perdón, sería sobre el examen, es del 25 de este mes. ¿En qué modalidad será esta vez? Yo estoy tratando de hacerlo siempre vía virtual porque aunque lo que vayamos a la universidad, siempre lo haríamos vía virtual y me parece que es un gasto de energía y de económico de ustedes irlo a hacer allá, ¿verdad? Y lo vamos a hacer siempre vía virtual porque invertirían siempre en su paquete de internet y todo lo demás. Entonces, pienso que siempre sería vía virtual, a menos que ustedes quieran ir y lo quieran hacer allá en esa hora. Pero no lo vamos a hacer en papel y lápiz, sino que así igual virtual. Nosotros no vamos a estar gastando ese montón de papel en trabajo. Hayamos aprendido nuevas formas diferentes de economizar. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Sí, es que estaba preguntando porque creo que hay personas que se les dificulta un poco movilizarse, entonces, pero sí he entendido lo de virtual, doctora, gracias. Entonces, bueno, el tema... doctora, ¿usted Diga. nos pasaría estas presentaciones, nos las estaría subiendo al campus? Pues todos los repasos se los subo. Si ustedes no los han visto, todos los repasos están en cada una de las unidades. Ustedes van a ver el repaso del ciclo de CREF, todos los repasos, absolutamente todos los repasos de cada semana, se los subo al final del día
o al día siguiente, ¿verdad? Porque desgraciadamente yo tengo que salir volada por mi trabajo de la tarde y se lo subo y le agrego, si hacen preguntas, se las agrego, Sí, ahí está, ¿verdad? Dariana, tenés que darle a lo que dice unidad para que te abra todo lo que está en la unidad. Sí, tienen que entrar a la unidad. Entonces, y cada semana, yo ya el miércoles del jueves les subo lo que hemos visto el miércoles, pero ustedes ya tienen todo, o sea, todos los temas yo ya se los tengo preparados en la plataforma. Este solo es un repaso, ¿verdad? Recuerden. Y los temas en sí del libro están en la plataforma. Pero siempre hago este repaso para que tengamos como una idea más general, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo. Entonces, el tema de esta semana, pues, son los hidratos de carbono. Y la realidad es que en los hidratos de carbono vamos a estar conscientes de qué son hidratos de carbono, cómo es que entra esa glucosa a las células para poder obtener esa energía, para poder desdoblarse en las dos moléculas de piruvato. Y ahí es donde entra lo que son la glicólisis, ¿verdad? Y los mecanismos reguladores, porque es de esa forma en que se va a obtener esta energía de la molécula de glucosa, ¿verdad? Comprender la influencia de las condiciones aeróbicas y anaeróbicas, ¿verdad? En ese destino final de la glucólisis, que son las dos moléculas de piruvato. Van a describir la síntesis y degradación del glucógeno y la regulación de la vía y considerar brevemente lo que es el metabolismo del etanol, de la fructosa, la galactosa y el sorbitol, describir la gluconeogenia y su regulación y la identificación de la vía de la pentosa fosfato, que es donde va a incidir los trastornos metabólicos de los pacientes y es donde va a incidir el tratamiento que nosotros vayamos a dar. Recuerden que el tratamiento nosotros lo vamos a ver a través de una patología, pero el tratamiento va a actuar a través de la parte bioquímica, ¿verdad? De esas regulaciones. Entonces, por eso es importante estos temas en nuestro pensum. Entonces, estamos hablando que los hidratos de carbono, pues son el metabolismo, ¿verdad? Van a incluir en la parte de la glucólisis o glicólisis, la síntesis y degradación de glucógeno, la gluconeogenia, ¿verdad? Y la vía de la pentosa fosfato. Y también que los hidratos de carbono, permítanme que todavía hay gente en sala de espera, que los hidratos de carbono, ¿verdad? Son moléculas de 6 carbonos, ¿verdad? Y se llaman hexosas. También podemos tener moléculas de 5 carbonos que se llaman pentosas. Y también podemos tener moléculas de 3 carbonos que son los que se denominan las famosas triosas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que los hidratos de carbono o glúcidos o sacáridos, ¿verdad? Van a ser esas moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y que la proporción de los átomos pues, siempre va a ser el carbono, el hidrógeno y el oxígeno en la misma proporción, 1, 2, 1, ¿verdad? Y que generalmente estos van a ser la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿verdad? Les pongo un pequeño ejemplo, ¿verdad? De todo lo que es la clasificación de los hidratos de carbono, ¿verdad? Que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en esa proporción de H2 o 2, ¿verdad? Y la clasificación de los carbohidratos, ¿verdad? Como los azúcares, ¿verdad? En los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Entonces, los monosacáridos lo que tenemos son enlaces N-glucosídicos, ¿verdad? Que se va a formar entre un enlace hidroxilo y un compuesto aminado, ¿verdad? Y que van a tener 6 moléculas o 6 carbonos, y los ejemplos de estos son la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿verdad? Entonces aquí son 6 carbonos y estos son los que van a originar los aminoazúcares. Los disacáridos pues van a tener enlaces O glucosídicos y se realiza entre 2 enlaces hidroxilo de los monosacáridos, ¿verdad? Y van a estar compuestos en los disacáridos entonces por 2 monosacáridos unidos, ¿verdad? Entre ellos tenemos la sacarosa que va a estar formado por una glucosa y una fructuosa. La lactosa que va a estar formado por una glucosa y una galactosa. Y los polisacáridos que van a ser
enlaces glucosídicos, ¿verdad? Y van a tener, son más complejos que los anteriores, tienen numerosas unidades de monosacáridos, van a estar unidos por enlaces glucosídicos y entre ellos tenemos el glucógeno, pero también tenemos el almidón. Y tenemos que el glucógeno es un polífero alfa-delta glucosa que va a constituir una importante fuente de energía metabólica. Entonces aquí vamos a tener este video. Permítanme aquí. Ok. Carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, azúcares o glúcidos, son compuestos orgánicos que encontramos en animales y vegetales. Cumplen funciones tanto estructurales como metabólicas y pueden ser sintetizados en los animales a partir de dióxido de carbono y agua, con la ayuda de la luz del sol en un proceso conocido como fotosíntesis. Y en los animales a partir de propionato, aminoácidos, piruvato, lactato o glicerol en un proceso que se conoce como neoglucogénesis o gluconeogénesis. Por tanto, los carbohidratos no son esenciales para nuestra dieta. ¿Por qué? Porque los podemos sintetizar. Clasificación. Estructuralmente, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, cuando están compuestos por una sola unidad, disacáridos, cuando están formados por dos azúcares, oligosacáridos, al estar compuestos por 3 a 10 monosacáridos, y polisacáridos, cuando resultan de la unión de más de 10 monosacáridos. Si quieres saber cómo se unen los carbohidratos, te dejo el video de enlace glucosídico en las tarjetas. Isomerismos. Al igual que otras biomoléculas, los carbohidratos son capaces de formar isómeros. ¿Pero qué son los isómeros? Bueno, los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula estructural, pero diferente configuración espacial. ¿Qué quiere decir? Que están compuestos por los mismos átomos, tienen la misma composición, pero están distribuidos de manera diferente. Veámoslo con ejemplos. Encontramos en primer lugar al isomerismo D y L, dando lugar a la D-glucosa y a la L-glucosa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el carbono número 5, 1, 2, 3, 4, 5 de ambos carbonos. La diferencia o el dato acá es que el grupo hidroxilo en la D-glucosa se encuentra a la derecha, por eso es D de dextrógiro. En tanto que en la L-glucosa o glucosa levógira encontramos que el grupo oxidrilo se encuentra a la izquierda. Por lo tanto tienen la misma fórmula estructural, 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos, pero distribuidos de una manera diferente. Otro tipo de isomerismo es el piranosa y furanosa. Hace referencia a que la glucosa se parece estructuralmente a la molécula piranosa cuando tiene una fórmula o tiene una estructura hexagonal, en tanto que cuando tiene una fórmula pentagonal o una estructura pentagonal se parece a la furanosa. En ambos casos podemos contar los átomos y llegamos a la misma fórmula: 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos, distribuidos de manera diferente. Entramos al isomerismo alfa y beta. Como vemos, igual la misma fórmula, pero la diferencia se encuentra a nivel del carbono número 1. Cuando el grupo oxidrilo se encuentra hacia abajo, hablamos de una alfa glucosa, en tanto que si se encuentra el grupo oxidrilo hacia arriba, es una beta glucosa. Lo mismo sucede con los isómeros aldosa y cetosa, pero acá hay una diferencia un poco más marcada y más importante. Los dos tienen la misma fórmula estructural, pero la diferencia es que en un carbohidrato encontramos el grupo aldehído, por lo tanto tenemos una aldosa, y en el otro encontramos un grupo cetónico, dando como consecuencia un carbohidrato cetosa. Pero ¿qué es un grupo aldehído? El que encontramos en la aldosa.
Un grupo aldehído siempre es un CHO que se encuentra al extremo de la molécula. Un CHO es un carbono, hidrógeno y oxígeno que encontramos al extremo de la molécula. Si encontráramos este grupo, este CHO al medio de la molécula, en el segundo o tercer carbono, por ejemplo, no se trataría de un grupo aldehído. El grupo aldehído siempre se encuentra al extremo de la molécula. En tanto que el grupo cetónico que encontramos en la cetosa es un carbono unido por un doble enlace, como el que vemos acá, al oxígeno. Entonces, este es nuestro grupo cetónico. El grupo cetónico siempre se encuentra al medio de la molécula, es decir, que no se puede encontrar a los extremos como lo hacía el grupo aldehído. La cetosa se encuentra en el segundo, en el tercero, en el cuarto carbono, pero nunca al extremo de la molécula. El último tipo de isomerismo al que nos vamos a referir son los epímeros. Los epímeros nos dan como resultado 3 moléculas distintas, en este caso, glucosa, galactosa y manosa. La diferencia se encuentra en la posición de los grupos oxidrilo, en la posición 2 y en la posición 4. Acá tenemos, por ejemplo, la glucosa, que vemos la estructura, y si lo diferenciamos con la galactosa, vemos que la diferencia se encuentra a nivel del oxidrilo en el carbono número 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces este grupo oxidrilo que se encuentra arriba, vemos que en la glucosa está abajo. En tanto que la diferencia con la manosa es que el grupo oxidrilo del carbono número 2 se encuentra hacia arriba. 1, 2, grupo oxidrilo hacia arriba. Y vemos que en la glucosa el grupo oxidrilo en el carbono 2 está hacia abajo. Por lo tanto tenemos epímeros. Por último, y para acabar este tema, vamos a hablar de los carbohidratos de importancia fisiológica. Aquellos carbohidratos que cumplen funciones muy importantes dentro de nuestro organismo, por lo cual debemos estar agradecidos. Los carbohidratos cumplen funciones tanto estructurales como metabólicas. Entre aquellos que cumplen funciones estructurales podemos mencionar, por ejemplo, a la galactosa, que es un componente estructural de suma importancia en la estructura de glucolípidos y glucoproteínas que se encuentran en membranas celulares, principalmente del sistema nervioso central. Además, la galactosa es el monosacárido que junto a la glucosa van a formar el carbohidrato o el azúcar de la leche, que es la lactosa. Otro monosacárido de suma importancia es la ribosa. Y también la desoxirribosa, que son 2 pentosas, es decir, que tienen 5 carbonos, de alta relevancia biológica, por su papel estructural en el RNA en caso de la ribosa y en el DNA en caso de la desoxirribosa. Pasando un poco a los vegetales, encontramos a la celulosa, componente estructural muy importante tanto para los vegetales como para nosotros. Para los vegetales porque forman los tallos, el soporte estructural, incluso los troncos. Y es ahí de donde viene la importancia para nosotros, para nuestro día a día, ya que nosotros utilizamos la madera, que en realidad es celulosa, un carbohidrato. Entre los carbohidratos que cumplen funciones metabólicas, vamos a destacar a la glucosa, que es el principal carbohidrato de nuestro organismo. Participa en muchas rutas metabólicas, como la glucólisis, como la vía de las pentosas fosfato, glucogénesis, en la gluconeogénesis como producto final. Entonces, la glucosa es el principal combustible de nuestro organismo y aporta por cada gramo que consumimos 3.75 calorías. También encontramos a la fructosa, que es un carbohidrato metabólico que encontramos en la fruta y en la miel y que posteriormente a que la fruta va a ser digerida, se va a liberar la fructosa y se va a convertir en glucosa para su aprovechamiento, para su metabolización. Encontramos también a los oligosacáridos, que son los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos, que van a tener una función muy importante en la microbiota que nosotros tenemos en nuestras mucosas.
Y entre los polisacáridos de importancia metabólica destacamos al glucógeno, que es el principal polisacárido en el cual vamos a almacenar glucosa. En el músculo, como reserva para este mismo tejido, para el ejercicio físico, y en el hígado, para mantener la glucemia estable. Ese es el tema de hoy. Los carbohidratos. Entonces, con el video vimos las generalidades del tema, ¿verdad? De la composición de cada una de las moléculas que vamos a tener en nuestras reacciones metabólicas de la molécula de glucosa, ¿verdad? Ya vimos los monosacáridos como moléculas de 6 carbonos, ¿verdad? La fructosa, la glucosa, los disacáridos, ¿verdad? Con compuestos de 2 monosacáridos unidos, ¿verdad? La sacarosa y la lactosa. Los oligosacáridos, ¿verdad? Como mencionó el video, que son de 3 a 10 disacáridos, y los polisacáridos que son más complejos, ¿verdad? Y tienen las numerosas unidades monosacáridas unidos por estos enlaces glucosídicos, y ahí es donde tenemos el ejemplo más grande para nuestro, como seres humanos, que es el glucógeno, ¿verdad? Pero también tenemos el almidón. Dentro de los temas que también pues, tenemos disponibles es la entrada de la glucosa a la célula, ¿verdad? Y la formación de la glucosa 6-fosfato. Dado que de las capas de la membrana, ¿verdad? Son fosfolípidos, son impermeables a las moléculas polares, y la glucosa por esta razón no puede difundir directamente a través de la membrana plasmática de las células, ¿verdad? Entonces, para permitir que esa glucosa pueda penetrar y salir de las células, van a existir estas estructuras transportadoras especializadas que atraviesan las membranas celulares. Y la regulación de estos transportadores va a permitir una regulación integrada del tráfico de la glucosa a través de las membranas. Entonces, el paso es a través de la difusión facilitada y a través del transporte activo secundario. Y estos, a su vez, se van a tener los transportadores de glucosa, que son los GLUT, ¿verdad? El paso 4, que es la glicólisis, ¿verdad? Y la que es la que nos da como resultado los intermediarios a través de múltiples reacciones. Y al final, ¿verdad? La glucólisis anaerobia y aerobia, y la gluconeogenia. Recuerden que aquí vamos a tener también la parte metabólica, ¿verdad? Con la interferencia de estos en los diferentes metabolismos. Aunque la sesión se cierre en su apartado de reuniones de Zoom, van a tener un apartado una nueva hora de 11 a 12, ¿verdad? La siguiente hora. Entonces, aunque se acabe, ustedes vuelven a entrar. Los que vayan a ir al baño, vayan al baño para que puedan volver a entrar a la clase, ¿verdad? Cuando esta se termine. ¿Escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, la glucólisis, ¿verdad? Que es el proceso en el cual las células, ¿verdad? Van a llevar a cabo diferentes reacciones enzimáticas. Esta no va a necesitar oxígeno y van a descomponer parcialmente la glucosa, ¿verdad? Que es el azúcar. La glicólisis, pero es uno de los métodos que más usan las células de nuestro organismo para producir energía. Y cuando la glicólisis se vincula con otras reacciones enzimáticas, van a usar oxígeno, se posibilita una descomposición más completa, ¿verdad? De la glucosa, ¿verdad? Para producir mayor cantidad de energía metabólica o energía química. Entonces, ¿qué es la glucólisis? ¿Verdad? Simplemente es una ruta metabólica que va a romper la molécula de glucosa mediante la oxidación para obtener energía química, ¿verdad? Entonces es de tipo anaerobia. Si es sin oxígeno, ¿verdad? La glucosa va a dar como resultado el piruvato, y el piruvato, ¿verdad? A través de otra serie de reacciones metabólicas va a dar origen al lactato. Y si es aeróbica, ¿verdad? La glucosa, ¿verdad? La molécula de piruvato va a entrar a la mitocondria para dar
para descomponerse en CO2, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos vías en la cual, pero la glucólisis generalmente va a obtener estratopías, pero sin embargo es la que no utiliza oxígeno, ¿verdad? La glucólisis va a tener unas 10 reacciones enzimáticas que van a darse en el cuerpo de manera consecutiva para transformar esa molécula de glucosa, ¿verdad?, en 2 moléculas de piruvato. Recuerden que uno va a ser un gasto energético, la primera parte, y la segunda parte va a ser de aporte energético en esta serie de reacciones consecutivas. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo entra la glucosa a la célula? Bueno, entonces estábamos hablando de los macronutrientes, que son las moléculas que nos van a dar la energía en el cuerpo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y son los carbohidratos. Entre ellos vamos a ver la glucosa, que es como nuestro carbohidrato representativo o el que más vamos a ver y que más rutas metabólicas tiene o en las que más está implicado. Esta glucosa es una molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La encontramos en esta nomenclatura, C6H12O6. Para cuando vean eso sepan que le están hablando de la glucosa. Esta va a ser el objetivo, va a coger muchas rutas metabólicas, entre ellas la glucólisis, la gluconeogénesis también llega a la glucosa, puede coger para pentosas fosfato, puede coger para glucogenogénesis y otras. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la glucólisis. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta glucólisis? Tiene unas características. La primera es que es una ruta metabólica cuyo principal objetivo es producir en el cuerpo ATP, o sea, energía. Segunda característica que debemos conocer de ella es que es una ruta metabólica que se va a dar en el cuerpo en ausencia de oxígeno. ¿Listo? No necesita oxígeno para que se dé. O sea que es un ejemplo de lo que se llama fermentación. Recordemos que fermentación es cualquier ruta metabólica que se lleve a cabo en ausencia de oxígeno. La tercera es una ruta metabólica que se va a dar en todas las células del cuerpo. De hecho, tenemos muchas células que se llaman glucodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Solamente pueden tomar la energía desde la glucosa. Ejemplos de eso son el eritrocito o el cerebro relativamente. Después cuando veamos cuerpos cetónicos vamos a ver que no es del todo así. Entonces, esta ruta metabólica se lleva a cabo dentro del citosol. O sea que lo primero que tenemos que hacer es llevar esta molécula de glucosa que ingresó a nuestro organismo por medio de la comida hacia el citosol. Y para eso vamos a necesitar unos transportadores. Entonces, aquí tengo un ejemplo de lo que es la membrana celular. Es una bicapa lipídica. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa cuando no tiene un transportador no es permeable, nos va a rebotar, por así decirlo. Entonces necesitan unos transportadores. Hay dos motivos por los cuales las moléculas no atraviesan la membrana. Una es por el tamaño y la segunda es por la carga. Por eso vemos que moléculas tan pequeñas como lo es el sodio o lo es el potasio no atraviesan membrana y necesitan de un transportador porque tienen carga. En el caso de la glucosa vamos a tener que también necesitar un transportador que se van a llamar los GLUT. Aquí tengo un ejemplo de un GLUT. Tenemos 4 tipos de GLUT en el cuerpo. 1, 2, 3 y 4. Aquí están. 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué separé este GLUT 4? Porque este GLUT, para que se exprese en el cuerpo, para que se exprese en la membrana, como vamos a ver ahorita, necesita de insulina. A diferencia de estos otros 3. Entonces, ¿dónde podemos encontrar cada uno? El GLUT 1 lo vamos a encontrar en los eritrocitos o glóbulos rojos. El GLUT 2 lo encontramos en el hígado. El GLUT 3 lo encontramos en cerebro. Y el GLUT 4 lo podemos encontrar en músculo y en tejido adiposo. Entonces, ¿por qué tenemos unos GLUT que son dependientes de insulina y otros que no necesitan de insulina para empezar en la membrana?
En el caso de los eritrocitos, por ejemplo, los eritrocitos, como vimos ahorita, es glucodependiente. Así no tengamos insulina en el cuerpo, tiene que estar expresado. ¿Por qué? Porque el eritrocito solamente come glucosa. Si no tuviéramos insulina entonces en ayuno se morirían todos los eritrocitos, porque necesitamos que la glucosa entre para que se lleven a cabo las rutas metabólicas y obtengamos la ATP para mantener la membrana, como vamos a ver después. El hígado también siempre está usando la glucosa, así estemos en ayuno, así estemos en un estado absortivo, tenemos que estar entrando y sacando la glucosa del hígado. Y en el cerebro, ahí está la barrera hematoencefálica. Esa barrera solamente la atraviesa la glucosa y como vamos a ver después los cuerpos cetónicos, que solamente los tenemos en un ayuno ya prolongado. Entonces también es un tejido glucodependiente, por así decirlo, y va a requerir que tenga los GLUT todo el tiempo. Entonces veamos cómo funciona el GLUT. Tenemos aquí dentro de la célula, en el citosol, al GLUT dentro de una vesícula. Es el GLUT4 porque, como dijimos, es el que es insulino dependiente. Entonces, lo primero que necesitamos es insulina. Recordemos que la insulina se aumenta en el cuerpo cuando estamos en un estado absortivo. Cuando comimos una comida rica en carbohidratos, hace que se nos libere la insulina por las células beta del páncreas. También cuando comemos un poquito de proteínas, pero el mayor estímulo es comer carbohidratos. Y es lógico porque necesitamos entrar todos los carbohidratos, o sea, la glucosa, dentro de la célula para que sea utilizada. Entonces, ¿qué va a pasar? La insulina será en el cuerpo. Va a llegar a su receptor tirosinquinasa, que lo hablamos en otros videos, y eso va a desencadenar una serie de señalizaciones que va a llegar hasta esta vesícula y va a hacer que haya una exocitosis y que ese GLUT quede en la membrana. Y ya que tenemos el GLUT en la membrana, ya nuestra molécula de glucosa puede entrar. Listo. Ya está en el citosol, que es el lugar donde se va a llevar a cabo la glucólisis. Entonces, no solamente sacamos el GLUT4 de la membrana cuando hay insulina, otro estímulo es el ejercicio, hace que se excite el GLUT4. Por eso en pacientes que tienen disminuido la glucosa, como es el caso de los diabéticos, sobre todo los tipo 1, ¿qué va a pasar? Se les dice que es mejor que hagan ejercicio, que calienten bien antes de hacer un ejercicio, una actividad física pesada, debido a que sacan los GLUT y pueden aprovechar mejor la glucosa. Entonces, con el video nos muestra bien el ingreso de esa molécula de glucosa en las células, ¿verdad? Y la utilización, ¿verdad? De esos transportadores, ¿verdad? Para poder aperturar
Recording in progress. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces hablando siempre de las generalidades de la glucólisis, ¿verdad? Y es importante siempre tener en cuenta, ¿verdad? Que el catabolismo aeróbico de la célula, ¿verdad? Que incluye la glucosa y los otros sustratos, en general se va a llamar respiración, la respiración celular. Eso tenemos que tenerlo en cuenta con respecto a que esto es un todo, ¿verdad? Y nosotros lo vemos seccionado. Y la degradación celular de un compuesto, ¿verdad? Para extraer su contenido de energía en ausencia de oxígeno, es lo que conocemos como el metabolismo anaerobio o fermentación, ¿verdad? Que es lo que se ha estado hablando. Y en el caso de la glucosa, ¿verdad? En el músculo, el producto final va a ser el lactato. Así, esta vía va a recibir el nombre de fermentación láctica, ¿verdad? Y en la levadura, el producto final es el alcohol, ¿verdad? Que va a recibir el nombre de fermentación alcohólica. Y en el caso de la degradación celular de la glucosa en los mamíferos, ¿verdad? Que se distingue una etapa anaeróbica inicial en el tejido muscular y otra posterior en condiciones anaeróbicas, los autores todos los identifican como una glucólisis, ¿verdad? Que es ese proceso que estamos visualizando. Y el producto final de la glucólisis muscular va a ser el lactato. Cuando el músculo está en reposo y en presencia de oxígeno, ese lactato es convertido en piruvato, el cual está degradado, ¿verdad? O va a ser degradado hasta llegar a obtener las moléculas de agua y CO2, ¿verdad? Y en condiciones aeróbicas es llamado, ¿verdad? Cíclico, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es lo que acabamos de ver. Entonces, para tener una comprensión de un todo, al final que se terminen de hacer este autoestudio, ustedes van a poder tener una idea amplia, ¿verdad? De lo que es el ciclo y lo que es la glucólisis, que solo forman parte de un todo. Si lo ven aislado, entonces por eso es que tenemos muchas interrogantes, pero ahorita vamos a terminar de unir todo esto y acuérdense que todo esto va concatenado con la respiración celular. Entonces, la parte aeróbica de la obtención de la energía es el ciclo de Krebs, ¿verdad? Si el músculo mantiene su estado de contracción y no hay suficiente oxígeno, el lactato formado pasa a la sangre para el uso en otros tejidos. Entonces, la glucólisis fue la primera vía metabólica observada en su extracto libre de las células. Y se supone que fue la primera vía de las células primitivas, ¿verdad? La única ruta universal de metabolismo energético. En los mamíferos se lleva a cabo, ¿verdad? Los pasos, ¿verdad? Literalmente glucólisis significa el rompimiento de algo dulce, que es el azúcar, la molécula de 6 átomos de carbono, que se rompe en 2 fragmentos, ¿verdad? De 3 átomos de carbono. Y además de activar a la glucosa para su ruptura posterior, la fosforilación asegura que la molécula de azúcar sea atrapada efectivamente dentro de la célula una vez que entra, debido a que el grupo fosfato altamente polar evita que la molécula de azúcar regrese de nuevo a través de la membrana plasmática. Entonces se produce esa ruptura de la bifosfexosa y da como resultado 2 triosas.
Y en la etapa final de la glucólisis anaerobia muscular, tiene como último producto característica un compuesto orgánico de 3 átomos de carbono, el lactato, ¿verdad? Con el concurso de la enzima lactato deshidrogenada, ¿verdad? Del sustrato preferencial en corazón, que es el lactato. Y en el tejido muscular, el lactato producido es transportado por el sistema cardiocirculatorio hasta el hígado. Y aquí va a ser utilizado en el proceso de la gluconeogénesis. Y la glucosa proveniente del lactato puede salir del hepatocito a la circulación en lo que se conoce como llamado el ciclo de Cori. Entonces, la fermentación alcohólica tiene importancia económica, ya que es fundamental en los procesos de panificación, en la cervecería, en la industria vinícola, debido a que la fermentación no se produce, ¿verdad?, la oxidación completa de la glucosa. Y se trata de un proceso que libera cantidades limitadas de energía. Entonces, el rendimiento de ATP de dos moléculas de este tipo, ¿verdad? Por molécula de glucosa, lo que significa la eficacia de alrededor del 31% de toda la energía, ¿verdad? Entonces, esto es la importancia, ¿verdad?, que tiene que ver la glucólisis en la obtención de la energía. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, las generalidades, pues ya sabemos que es una vía catabólica que consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato con el objeto de tener energía de la célula, y la ecuación general pues la presentamos ahí, que al final va a tener una energía de 686 kilocalorías por mol. Y la ubicación ocurre siempre en el citoplasma, en todas las células, ¿verdad? Es anaerobia estricta, y la función es la generación de los compuestos de alta energía, que son el ATP y el NADH, ¿verdad? Para el uso de la célula. También nos produce intermediarios de 3 carbonos y 6 carbonos, ¿verdad?, que se emplean en otras vías metabólicas, y la producción de piruvato, ¿verdad?, que irá al ciclo de Krebs como parte del proceso de la respiración metabólica. Entonces aquí tenemos un video de la cadena respiratoria para hacer un pequeño recordatorio. Vamos a verlo aquí, el video. Que ustedes ven cómo va entrando las diferentes cadenas y la glucólisis para la producción de energía, hasta que entra, ¿verdad?, las dos moléculas de piruvato en forma de acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Estamos viendo los productos. Entonces ahí vemos en una figura animada cómo es que van entrando las moléculas en todo lo que es la cadena de transporte de electrones, ¿verdad?, en el ciclo de Krebs.
Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones y Ahora vamos a visualizar el video de la glicólisis. ¿Cómo están, amigos, compañeros, futuros colegas? Es un placer para mí tenerlos nuevamente aquí en un vídeo de Cerebro Médico. Soy el Dr. Hugo Parrales y el día de hoy quiero que hablemos un poco acerca de la glucólisis. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo vídeo. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que comprender es que cuando nosotros consumimos los alimentos denominados como carbohidratos, estos pasarán a formar glucosa en nuestro torrente sanguíneo y esta glucosa será captada por nuestras células para la formación de energía. Entonces, el objetivo final del consumo de carbohidratos y por lo tanto de obtención de glucosa es la producción de energía en la célula. La glucosa, para poder ingresar a la célula y entrar en el proceso de glucólisis y posteriormente en el ciclo de Krebs y después en la fosforilación oxidativa, requiere de una hormona llamada insulina, la cual funciona como si se tratase de una llave que abre una cerradura y que permite el paso de la glucosa hacia adentro de la célula. La glucólisis ocurre a nivel del citosol, mientras que el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa ocurren a nivel de la mitocondria. Bien, como hablaremos de la glucólisis, es necesario que conozcamos a nuestro protagonista, la glucosa. La glucosa es una hexosa, es decir, una molécula en forma de anillo que contiene un total de 6 carbonos, como podemos ver a continuación. Cada uno de estos 6 carbonos reaccionará de forma distinta en las diferentes reacciones de la glucólisis. Entonces preguntémonos, ¿qué es la glucólisis? Bien, la glucólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en realidad en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que van oxidando poco a poco cada uno de estos carbonos de la glucosa para formar 2 moléculas de piruvato, siendo el piruvato el producto final de la glucólisis. Veamos cada una de estas reacciones paso a paso. Lo primero que ocurre es que la glucosa, al ingresar a la célula, es captada por una enzima llamada hexocinasa, que evita que la glucosa salga una vez que ha ingresado a la célula. La hexocinasa utiliza al adenosín trifosfato, es decir, al ATP, para poder convertir a esta glucosa en glucosa 6-fosfato. Observa bien, el ATP es en realidad 3 grupos fosfato unidos a una molécula de adenina. Entonces, lo que la hexocinasa hace es tomar uno de estos grupos fosfato e incorporarlo a la molécula de glucosa, específicamente en el carbono 6. En este proceso, para poder incorporar a este grupo fosfato, se elimina un hidrógeno. Y de esta forma, la glucosa pasa a denominarse glucosa 6-fosfato. El ATP, que era adenosín trifosfato, ahora pasará a denominarse adenosín difosfato, porque solo se quedó con 2 grupos fosfato. Bien, la glucosa 6-fosfato ahora ya no puede escapar de la célula y tiene que continuar los diferentes procesos de reacción de la glucólisis. La siguiente enzima, entonces, que capta a la glucosa 6-fosfato es una enzima llamada fosfohexosa isomerasa. La fosfohexosa isomerasa hace un cambio conformacional en la molécula de glucosa, saca al carbono 1 del anillo de la glucosa y genera que este anillo se complete con el carbono 2 uniéndose al oxígeno que quedaba libre. De esta forma, un hidrógeno que estaba en el carbono 2 pasa al carbono 1 que ahora está fuera del anillo de la glucosa y de esta forma la molécula pasa a llamarse fructosa 6-fosfato. Ahora la fructosa 6-fosfato
es captada enseguida por la siguiente enzima, que es la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa utiliza a una molécula de ATP para cargar en el carbono 1 un nuevo grupo fosfato. Por lo tanto, el ATP pasa a ser ADP. Ahora, observa bien, tenemos un grupo fosfato en el carbono 1 y en el carbono 6. Por lo tanto, esta molécula pasará a llamarse fructosa 1,6 bifosfato. La fructosa 1,6 bifosfato entonces es captada por la enzima aldosa, que literalmente parte en dos a esta molécula. Como es difícil que podamos comprenderlo a este nivel, con esta estructura de anillo, veámoslo de la siguiente forma. Aquí podemos ver la misma fructosa 1,6 bifosfato, pero escrita de forma lineal. Entonces decíamos que la aldosa parte en dos a esta molécula, generando dos moléculas inestables al inicio. Entonces, para estabilizarse, un hidrógeno del grupo hidroxilo de la primera molécula pasa al primer carbono de la segunda molécula y se forma un doble enlace. Entonces ahora tenemos dos moléculas, una dihidroxiacetona fosfato y una gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato es en realidad solo una molécula de transición, porque enseguida es captada por la enzima triosa fosfato isomerasa, que genera un cambio conformacional, quitando al hidrógeno del grupo hidroxilo del primer carbono y pasándolo al carbono 2, y tomando un hidrógeno libre que se encontraba también en el carbono 1 y uniéndolo con el oxígeno que se encontraba libre en el carbono 2. En este proceso se elimina el doble enlace que se encontraba en este oxígeno y se formará también un doble enlace con el oxígeno que quedó libre del grupo hidroxilo del carbono 1. De esta forma, la dihidroxiacetona fosfato pasa a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. Y observa bien, a partir de este punto, las reacciones ocurren de forma doble, porque hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato formadas a partir de una única molécula de glucosa. El gliceraldehído 3-fosfato es entonces captado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la cual contiene una molécula de NAD y un fosfato inorgánico. Este fosfato inorgánico, que es igual que un grupo fosfato, es utilizado para cargar al carbono 1 del gliceraldehído 3-fosfato y de esta forma eliminar un grupo hidrógeno. Entonces la molécula pasa a llamarse 1,3 bifosfoglicerato. El grupo hidrógeno eliminado se utiliza para cargar a la molécula de NAD, formando así las primeras dos moléculas de NADH de la glucólisis. La siguiente reacción es que el 1,3 bifosfoglicerato es captada por la enzima fosfoglicerato quinasa, que tiene a una molécula de ADP para recibir uno de los grupos fosfato de esta molécula. Entonces, el grupo fosfato que acababa de ser cargado a nivel del carbono 1 es eliminado y este pasa a formar parte del ADP y convirtiéndose así en dos moléculas de ATP en la reacción. Y la molécula pasa a denominarse 3-fosfoglicerato. Ahora, la siguiente reacción es que el 3-fosfoglicerato es captado por la enzima fosfoglicerato mutasa, que literalmente lo que hace es cambiar al grupo fosfato por un hidrógeno del carbono 1 al carbono 2. Entonces ahora la molécula pasa a llamarse 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato entonces es captado por la enzima denominada enolasa. La enolasa lo que hace es eliminar al grupo hidroxilo del carbono 1 y al grupo hidrógeno del carbono 2, formando una molécula de agua. En este proceso se crea un doble enlace con el carbono 1 y se forma la molécula llamada fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato es entonces captado por la enzima piruvato quinasa, que contiene otra molécula de ADP para obtener al último grupo fosfato y así formar otros dos ATP de la glucólisis. En este proceso, la piruvato quinasa entrega un grupo hidrógeno al carbono 1, eliminando así el doble enlace que se había formado. Y el oxígeno libre pasa a formar un doble enlace. De esta forma, la molécula pasa a llamarse piruvato. Entonces, el piruvato es el producto final de la glucólisis y, en presencia de oxígeno, continuará su proceso a través del denominado ciclo de Krebs.
Bien, ahora que ya comprendimos las 10 reacciones a nivel molecular, veamos un resumen de estas 10 reacciones. Lo primero que ocurre es que la glucosa es captada por la enzima hexocinasa que la convierte en glucosa 6-fosfato, se consume un ATP, por lo tanto se forma ADP. La glucosa 6-fosfato era entonces captada por la fosfohexosa isomerasa que generaba un cambio conformacional convirtiéndola de glucosa a fructosa 6-fosfato. Luego esta fructosa 6-fosfato era captada por la fosfofructosinasa que cargaba una nueva molécula de ATP, es decir, consumíamos un nuevo ATP para cargar un grupo fosfato y así formábamos a la fructosa 1,6 bifosfato. Esta entonces era captada por la aldosa que partía en dos esta molécula formando a la dihidroxiacetona fosfato y al gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato o el fosfato de dihidroxiacetona era captado por la triosa fosfato isomerasa formando otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. De esta forma, a partir de este punto, ya contábamos con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en nuestra reacción de glucólisis. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato enseguida es captado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que contaba con una molécula de NAD y un fosfato inorgánico. Este fosfato inorgánico se utilizaba para eliminar a un hidrógeno del carbono 1 y así obtener este hidrógeno para cargar a la molécula de NAD. En este punto se formaban las dos moléculas de NADH de la glucólisis. Además, el difosfoglicerato o el 1,3 bifosfoglicerato es captado por la enzima fosfoglicerato sinasa que contiene a la primera molécula de ADP que recibirá al grupo fosfato recién cargado. Entonces aquí se forman los primeros dos ATP de la glucólisis. Ahora el 3-fosfoglicerato es captado por la fosfoglicerato mutasa que simplemente cambia el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2, denominándose ahora 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato es captado por la enolasa formando fosfoenolpiruvato y el fosfoenolpiruvato es captado por la piruvatosinasa que contiene otra molécula de ADP y que roba el último grupo fosfato del fosfoenolpiruvato. De esta forma se producen otras dos moléculas de ATP en la glucólisis y se forma el producto final que es el piruvato. Recordemos que entonces al final en la glucólisis se producen un total de 4 ATPs, pero también se gastan 2 ATPs en el proceso. Por lo tanto, la producción neta es un total de 2 moléculas de ATP. Y que por cada molécula de glucosa estamos obteniendo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto también 2 moléculas de piruvato. Bien, ahora veamos algunos puntos clave de la glucólisis. Lo primero, recordemos, la glucólisis es un proceso metabólico mediante el cual se degrada una molécula de glucosa para formar ATP. El producto final de la glucólisis es el piruvato. En la glucólisis se produce un total de 4 moléculas de ATP durante la fase de beneficios y se utilizan 2 ATPs durante la fase preparatoria. Por lo tanto, la producción neta es únicamente de 2 ATPs. Además, en la glucólisis también se producen 2 moléculas de NADH. En ausencia de oxígeno, la glucólisis anaeróbica tiene lugar y el NADH es oxidado junto con el piruvato por la enzima lactato deshidrogenasa para permitir la producción de ATP en condiciones anaeróbicas. Bueno, parece que hemos llegado al final de este vídeo acerca de la glucólisis. No me queda nada más que agradecerte por quedarte hasta el final de este vídeo y recordarte que este artículo ya se encuentra publicado en cerebromedico.com. Por lo tanto, te invito a que vayas y lo leas porque ahí detallamos. Bueno, entonces hasta ahí se ha visto o visualizado cómo es que se lleva a cabo cada una de las reacciones del proceso metabólico de la glicólisis, la importancia que tiene con la cadena respiratoria y con la importancia que tiene con el ciclo de
de Krebs. Entonces, si ustedes ven, son procesos que nosotros no podemos eliminarlos, tienen que ir juntos, ¿verdad? Porque es importante tanto para la formación de las moléculas de ATP per se, como de intermediarios como el NADH. Entonces, debemos preguntarnos, ¿verdad?, cuáles son las principales moléculas alternativas para la glucólisis y cómo, ¿verdad?, las maneja cada célula. Y este inicio debe establecer el principio sin importar la naturaleza química de los sustratos, que estos deben de ser rápidamente transformados a una molécula que pueda ser incorporada, ¿verdad?, a alguno de los intermediarios de la vía de la glucólisis. Y bueno, esta regulación de la glucólisis va a realizarse de dos maneras. Uno, controlando la velocidad de la conversión de la glucosa o del lactato y regulando la cantidad de glucógeno que es transformada a glucosa libre. Estas son dos de las vías regulatorias de la glucólisis. Y cuando los ácidos grasos se encuentran accesibles para ser degradados y generar ATP a través del mecanismo metabólico de la beta-oxidación, la inhibición de la glucólisis de los ácidos grasos permite que la vía se detenga, favoreciendo así la utilización de estos ATP que se han formado, ¿verdad? Y así vamos teniendo la configuración, ¿verdad?, de la glucólisis en nuestro proceso metabólico, ¿verdad? Vamos a recapitular para que no se Hola, les ¿qué tal? Soy el olvide, doctor San Agustín y en este ¿verdad?, vídeo vamos a hablar este sobre la proceso. glucólisis, también llamada glicólisis por traducción de... Entre más repitamos, más se nos va Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo vamos a a hablar poder sobre la glucólisis, fijarnos en el también llamada conocimiento de la glicólisis por glucólisis, se nos traducción haga más fácil del inglés, el y ya lo comentamos en recordarlo, el ¿verdad? anterior vídeo sobre la respiración celular, que forma parte de todos los mecanismos celulares de producción de energía. Como dice la palabra, es una lisis, es decir, una ruptura o una descomposición de la molécula de glucosa que se metaboliza para dar lugar a piruvato, ATP y a NADH. Es un proceso de producción de energía y este se produce en todas las células del organismo y concretamente en el citoplasma. Ya dijimos que el ciclo de Krebs se producía o se desarrollaba dentro de la mitocondria, así como la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en una serie de pasos metabólicos que lo que hacen es oxidar la glucosa para producir energía. En la fórmula que se ve aquí a la derecha está la síntesis en la que se puede ver pues que a partir de la glucosa se producirán los 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Esta glucólisis es, digamos que la forma más rápida que tiene la célula para conseguir energía, y normalmente el metabolismo de los carbohidratos pues es la primera vía que se utiliza. Entonces, ¿en qué consiste la glucólisis? Pues en 10 etapas que vamos a explicar ahora lentamente. Tenemos en primer lugar glucosa en la célula y esta glucosa pasará a glucosa 6-fosfato, que es una reacción que se cataliza por la enzima hexoquinasa, la cual lo que hace es fosforilar, es decir, añadir un grupo fosfato a la glucosa, y así la activa, es decir, aumenta su energía. Y esta lo hace transfiriéndolo del ATP, de un ATP. La ventaja de esta, o una de las ventajas de esta transformación, es que la glucosa 6-fosfato, a diferencia de la glucosa, no puede atravesar la membrana de la célula, es decir, no puede salir afuera y puede seguir con el proceso. El segundo paso es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato por acción de
la glucosa 6-fosfato isomerasa, es decir, por la acción de una enzima que se llama que es una isomerasa. El tercer paso consiste en la transformación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 1. Se gasta un ATP porque se fosforila la fructosa 6-fosfato para dar lugar a esta fructosa 1,6-bifosfato. El cuarto paso consiste en la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas. Una que es la dihidroxiacetona fosfato y la otra es la gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada aldolasa y concretamente fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. A continuación, quinto paso, que consiste en la transformación de la hidroxiacetona fosfato, se transforma o se isomeriza en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y esto por qué? Porque el gliceraldehído 3-fosfato es el único de los dos que puede seguir con los pasos restantes de la glucólisis. Entonces, el paso de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato se cataliza gracias a una enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Aquí estamos en una encrucijada importante que hay que tenerla en mente para no confundirnos, porque podemos ver que en el cuarto paso se genera una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, gracias a la aldolasa, y en el quinto paso se genera otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato, porque como hemos dicho, solo esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato puede seguir con la glucólisis. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues muy claro, porque al abrirse dos caminos, lo que nos encontramos es que las reacciones que vienen a continuación ocurrirán o sucederán dos veces, ya que hemos generado dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en esta cuarta y quinta fase. Y a continuación empezamos con el sexto paso, la sexta etapa, que consiste en el paso de el gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato o también llamado glicerato 1,3-bifosfato, gracias a la acción de una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima lo que hace es añadir un fosfato a la gliceraldehído 3-fosfato utilizando NAD. Y esta NAD se reducirá porque incorpora un protón y se producirá como reacción una molécula de NADH. Es decir, NAD pasará a NADH. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Es interesante tener en cuenta esto, que es una molécula de NADH por esta vía, pero por la otra vía hemos dicho que ahora teníamos una vía doble. En realidad se producirían dos NADH. El séptimo paso consiste en la transformación del glicerato 1,3-bifosfato en glicerato 3-fosfato. Y esto se produce porque se transfiere un grupo fosfato de esta molécula a una molécula de ADP y entonces se genera la primera molécula de ATP de esta vía. Y esta fase, esta etapa, se cataliza por acción de una enzima que se llama fosfoglicerato quinasa. Recuerda que se genera un ATP, pero en esta etapa de la glucólisis la tenemos duplicada, o sea que en realidad serían dos moléculas de ATP. En el octavo paso, lo que ocurrirá es que el glicerato 3-fosfato se transformará en el glicerato
2-fosfato. Y esta reacción se catalizará por la fosfoglicerato mutasa, por una mutasa. El noveno paso consiste en la transformación del glicerato 2-fosfato o 2-fosfoglicerato en el fosfoenol piruvato. Y esta reacción se cataliza por la enzima enolasa. Esto lo hace eliminando una molécula de agua. Y el décimo y último paso consiste en la transformación del fosfoenolpiruvato en piruvato. Y esto se cataliza por acción de la enzima piruvato quinasa, que lo que hace es desfosforilar el fosfoenol piruvato para obtener el piruvato y el ATP. Entonces, ¿qué obtenemos al final de la glucólisis de una glucosa, concretamente? Pues si nos fijamos, hay dos fases en todo este proceso que hemos explicado. Una primera fase de gasto energético. Si vemos al principio, hay una sola ruta y se consumen 2 ATPs. En cambio, luego tenemos una segunda fase de beneficio energético, en la que hay un desdoblamiento en 2 rutas a nivel del sexto paso, y cada una de estas produce una molécula de NADH, 2 moléculas de ATP y una de piruvato. Si las sumamos, en total nos da que desde una glucosa hemos conseguido 2 moléculas de NADH y 4 moléculas de ATP y 2 piruvatos. Sin embargo, como en esa primera fase de gasto energético hemos gastado 2 ATP, los restamos a los 4 y nos quedan 2 ATP netos. Es decir, lo que obtenemos en limpio son 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvato. Si lo repasas es muy fácil de entenderlo. Bueno, ¿y qué pasa con las 2 moléculas del piruvato? Pues dependerá del contexto en el que se encuentre. En un contexto aeróbico, el piruvato se sigue oxidando por la enzima piruvato deshidrogenasa y entrará en el ciclo de Krebs, que esto ya lo explicaremos en otro vídeo, que es un proceso que sí se sigue en las mitocondrias. Pero en células que no posean mitocondrias, por ejemplo el eritrocito, o que requieran grandes cantidades de ATP, como en el músculo al hacer ejercicio físico, pues el piruvato lo que sufrirá es una fermentación, convirtiéndose en ácido láctico por acción de la lactato deshidrogenasa, que utiliza NADH, y el NAD resultante será utilizado por el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que hemos explicado en el sexto paso de la glucólisis, para producir NADH y seguir la glucólisis por la vía normal. O sea que son procesos que están todos relacionados. Me gustaría también comentar el primer enzima, la exoquinasa, que actúa en el primer paso de la glucólisis, que es una enzima que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato y que está a nivel de todos los tejidos y se inhibe por el aumento de concentración de la glucosa 6-fosfato. O sea, conforme más glucosa 6-fosfato, menos actividad de la enzima. En cambio, en hígado, páncreas y otros tejidos hay una variante de la exoquinasa, que es la glucoquinasa, que aunque solo fosforila a la glucosa, tiene menos afinidad por esta, a diferencia de la exoquinasa, y no se inhibe por el aumento de glucosa 6-fosfato. Entonces, para concluir, la función o las funciones de la glucólisis son, en primer lugar, la generación de energía, que será en forma de ATP y NADH, tanto en la respiración aeróbica como anaeróbica, es decir, con oxígeno o sin oxígeno. Y en segundo lugar, la producción de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs en la respiración aeróbica y que en otro vídeo ya explicaremos. Esto ha sido un poquito denso, pero creo que sí. Entonces, aquí tenemos todo lo que es de la